gente, bienvenidos a estos podcasts Verdad y Vida, un tiempo de calidad que dura para siempre. Así es una gran emoción, un gran gusto el poder estar de nuevo compartiendo de la palabra de Dios, un tiempo especial, un tiempo hermoso, así que te invitamos a que no te desconectes, a que compartas estos podcasts, les des un like y te suscribas a este canal. Claro que sí, hoy vamos a ver un tema súper maravilloso. ¿Estamos listos? Totalmente preparados. Y vamos a iniciar con este tema porque yo creo que es de los primeros que debimos haber visto, yo creo haber abordado, porque a veces creemos que lo sabemos, pero no es una realidad. O sea, cuando vemos la palabra, vemos que realmente no sabíamos quién era Jesucristo. Claro que sí, y este caminar con Cristo ha sido una aventura emocionante y yo creo que todos debemos de saber el qué es el conocer verdaderamente a la persona de Jesucristo. Y aquí nos dice en Juan capítulo 3 versículo 16, dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Debemos de tener esa confianza de que nuestro Padre nos ama, de que nuestro Padre verdaderamente está dispuesto a dar todo por nosotros. Y sí, no sé, tú, las personas que nos están mirando, antes de que realmente empezáramos a conocer a Jesucristo, solo teníamos una muy vaga idea de quién era Él. Nosotros lo considerábamos quizá como un Dios alejado, como que había fechas donde se le recordaba, pero se le daba énfasis a muchas otras cosas, menos a Él. Y yo me acuerdo de cuando era pequeña, el deseo de conocer a Dios, de conocer, de tener una comunión, pero no sabía quién era Jesucristo. Hacía todo el protocolo, ir a una reunión, ir y hacer faramalla y media, pensando que esa era mi comunión con Cristo, pensando que con Dios así se podía comunicar uno y ya bastaba, pero no es así. Cuando nosotros conocemos la palabra de Dios, el Espíritu Santo nos da esa revelación, nos quita ese entenebrecimiento y nos ayuda realmente a conocer a Papá, a conocer a nuestro Señor Jesucristo, que no está en un muro, que no está en un lugar ahí colgado, que no está en un lugar apartado y que está bien ocupado. No, que es una persona que está muy, como dijiste, muy interesada por la vida de cada uno de nosotros. Y qué padre es poder empezar a sentirlo, empezar a experimentar su presencia. Pero algo que tenemos que saber, amor, es lo que nos dice también en Romanos capítulo 3 versículo 23, que nos dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Porque así como tú lo dices muy atinadamente, muchas veces pensamos que estamos tan cerca de Dios cuando en realidad estamos apartados de Él, porque realmente no le estamos conociendo tal y como lo es Él. Y fíjate, otra escritura también que quiero decirte, que está mismo ahí en la carta a los Romanos, en el capítulo 5, versículo 8, dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Quiere decir que el pecado de cada persona, el pecado es lo que aparta a la persona de Dios, perdón por la redundancia, pero el pecado es lo que ofende a Dios. Y muchas de las veces, como tú bien lo mencionaste, pensamos, hacemos cosas que creemos que es la voluntad de Dios, pero la palabra de Dios nos dice muy claramente que todos hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Pero hay una esperanza de vida, hay una esperanza de gloria que se llama Jesucristo. Porque acá lo vemos que dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo un pecadores, Cristo murió por nosotros. Y yo creo que tú y yo teníamos esa hambre desde que éramos niños. Quizá no conocíamos a Dios verdaderamente, pero le buscábamos, le anhelábamos, tratábamos de
cumplir lo que nuestros padres nos estaban diciendo acerca de lo que era Dios. Así es, pero que realmente estaba muy alejado de quién es verdaderamente Dios. Porque Dios no está en un ritual, Dios no está en una fotografía, en una imagen, no está en un lugar solamente. Dios está donde dos o más lo buscan, donde hay un corazón contrito y humillado que está anhelante de Él. Y yo me acuerdo cuando era pequeña que había situaciones en mi vida de desesperación, de dolor, de mucha angustia. Y me acuerdo que mis papás me enseñaron una oración, un rezo, mejor dicho, en el que yo pedía ayuda a otra persona que no era Jesús. Y cuando vemos la palabra y cuando vemos, dices, es que la palabra no te está enseñando otro Dios. Tú puedes leer la palabra desde Génesis hasta Apocalipsis y la palabra no te está llevando a otro Dios. Te está llevando al Padre Creador de los cielos y la tierra, nuestro Señor Jesucristo y a su Espíritu Santo. Entonces, cómo es, a mí me admira y me sorprende cómo es que quizá como niños, porque yo sí lo hice, yo sí participé en diferentes actividades en donde las llaman como que tú estás haciendo tu primera relación con Dios, que nada de que tiene que ver con eso, porque estábamos afanados y preocupados que por el vestido, que por los padrinos, que por dar de comer, y yo ni sabía qué onda. Había un anhelo en mi corazón y había simbolismos, pero eran eso, solo eran elementos, no era realmente que yo estuviera participando en una comunión con papá. Yo estaba muy alejada y ¿sabes qué? Yo recuerdo, en todas las veces que participé, no recuerdo alguna vez en mi vida que me hayan dicho, tú tienes que conocer a Jesucristo, al Dios y Señor de todo lo que hay y lo que existe, al que dio su vida por ti, y aquí está en la palabra, aquí tú lo vas a conocer, lee la palabra. La verdad no lo recuerdo que así me hayan presentado a Jesús. A mí también, cuando era yo niño, yo me acuerdo que tenía yo un anhelo desde que era yo pequeño de conocer a Dios, pero me mostraban a tantos personajes que yo no sabía, mi vida estaba confundida, yo no sabía quién era Dios. Yo a veces veía yo, ¿verdad?, a alguna fotografía de una persona con barba y yo ya no sabía si él era Jesús, si él era a lo mejor alguno de sus seguidores, porque me mostraban tantas fotografías, tantas imágenes, que entonces en mi vida existía una confusión en mi corazón. Yo desde niño, anhelaba yo a Dios. Y recuerdo que mi mamá me llevaba a unos lugares, ¿verdad?, en donde en vez de encontrarme con Dios, como tú bien lo dices, yo salía yo con miedo, porque veía yo tantas cosas tan espantosas y tan feas, que entonces en lugar de que me presentaran ese Dios de amor, sí, ese Dios grande, poderoso, veía yo pura tristeza, puro dolor, pura sangre. Parecía que entraba yo en la casa de los espantos, porque volteaba hacia un lado y estaba horrible, y volteaba hacia el otro y estaba nada más la cabeza de un personaje. Entonces, wow, a mí me espantaba todo eso, y en vez de acercarme a Dios, creo que me apartaban, porque me recuerdo que me mandaron una vez a unas clases y yo solamente fui un solo día, porque no, como tú bien lo dijiste, no me enseñaban el amor de Dios, no me mostraban a Dios. ¿Qué es lo que fui a aprender? Todos los chavos, los chiquillos que en ese entonces éramos, yo cuando llegué estaba todo tímido, porque había otras que ya tenían más tiempo, nos mezclaban de diferentes edades. Entonces cuando yo llegué, en lugar de encontrarme con Dios, me encontré con bulineadores. Entonces, en lugar de mostrarme a Dios, me mostraron violencia. Y me acuerdo que aquellas personas, ¿verdad?, no las critico ni las juzgo, Dios es el único juez, pero en vez de haberme animado, en vez de mostrarme a Dios, no, se burlaron también. Entonces yo no regresé, yo tenía esa hambre y esa necesidad de Dios, pero realmente estas personas no me enseñaban a Dios, me dieron temor, me enseñaron violencia, y en vez de acercarme a Dios, me estaban apartando cada vez más y cada vez más
de quién es verdaderamente Dios. Y quizá lo hicieron sin darse cuenta, quizá lo hicieron con una buena intención. Yo me acuerdo de personas igual, de las cuales recibí instrucción, que lo hacían con una buena intención. Desafortunadamente tampoco sabían quién era Jesús. No había un fundamento, no había una revelación, no había un testimonio que ellos pudieran decir: miren, les presento, aquí es Jesús, que está tan ocupado de ustedes, que es tan personal, que sabe todos tus anhelos, todos tus sueños, todos tus deseos, y también sabe tus temores. Pero no te preocupes, Él te ama. Yo me acuerdo mucho de esas frases que usaban quizá nuestra familia, nuestros padres y abuelitos: pórtate bien porque si no Dios te va a castigar. Y entonces yo me imaginaba a Dios todo enojadito, ¿verdad? Como un viejito barbón, sí, con ojos de furia, de enojo. Y que nada iracundo. más estaba viendo a ver que fallaras porque te iba a dar tu buen sapo. Y a veces como ese temor de decir no, o sea, sí trataban, yo insisto, ¿no? Yo creo que no lo hacían adrede, pero yo creo que quizá querían infundir un respeto, una honra y también un temor, pero erróneo, porque sí, dice la palabra del Señor que tenemos que tener temor al Señor, pero una reverencia, un respeto. Pero eso no quiere decir que Dios es ese viejito barbón iracundo, que por favor no le hables porque está bien ocupado en muchas cosas que no eres tú. Y cuando a mí me presentan a Cristo Jesús, y que era tan personal y que me amó a pesar de tantos errores, tantos pecados, tanta inmundicia en mi corazón, porque yo era pequeña, yo lo reconozco, pero sí había mucha maldad en mi corazón, había muchos pensamientos equivocados, había actitudes, había actos que eran pecaminosos. Y hace unos días mi mami me habla y me dice: hija, quiero pedirte perdón porque te golpeé mucho cuando eras niña. Y yo le digo: mamita, no te preocupes, porque al contrario te faltó. Porque yo era una persona súper difícil, o sea, era una niña, pero yo creo que con tantas heridas que yo retaba a mi mami, que yo no me quebrantaba ante su disciplina, al contrario, la retaba, le decía: pues sí, desquita tu coraje, y hacía yo mis berrinches de esos que, Dios mío, no se los deja ningún papá. Y por eso cuando veo que el antes y el ahora, veo a mis hijos ahora, veo la vida que llevamos ahora, digo: necesitamos conocer a Jesús, necesitamos conocer realmente a Jesús. Claro que sí, y bueno, pues quizá de una manera errónea nos enseñaron a veces nuestros padres, porque yo recuerdo a mis abuelos, de tanto paterno como materno, y yo estaba confundido porque ellos también enseñaban que solamente Dios estaba en un cierto lugar, y salían de ese lugar y tomaban alcohol, tenían mujeres, adulteraban, y entonces mi vida era una vida de confusión. Yo ya no sabía dónde realmente estaba Dios, porque yo lo anhelaba. El lugar donde decían que estaba Dios parecía un cuarto tenebroso, un cuarto de terror. Y cuando salíamos de ese lugar, entonces llegábamos a hogares donde había alcoholismo, drogadicción, infidelidad, violencia, y entonces todo esto, ¿verdad? Fue una confusión tan tremenda desde que fuimos niños. Pero yo le doy tantas gracias a Dios porque ha habido hombres y ha habido mujeres que se han dedicado su vida para extender el conocimiento de la palabra de Dios. Y cuando de repente el Señor, ¿verdad?, ya al pasar del tiempo, porque siempre Dios va a predestinar, Él siempre ya tiene a sus escogidos. Entonces, por eso es que debemos arrepentirnos, debemos compartir el Evangelio, porque las personas que ya han sido predestinadas por Él, ya están en el mundo. Y cuando vino esta persona y cuando nos enseñan a leer la palabra y a través de empezar a conocer a Dios a través de la Biblia, me encuentro con un pasaje verdaderamente impactante en mi vida. Y es en Juan capítulo 1, versículo 12, en donde dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios.
Y entonces es donde es transformada mi manera de ver quién es Dios. Porque entonces ahora podemos ver que somos hijos de Dios todos aquellos que creemos en Él, que declaramos que es nuestro Señor y Salvador y que vivimos amando su palabra y poniéndola por obra. ¡Wow! Y un hijo, o sea, ahora que somos padres entendemos mucho más esta parte de ser hijo y la potestad, la autoridad de ser llamado hijo. Un hijo no vive fuera del hogar. Un hijo no tiene que llegar con ciertos protocolos y solo hacer simbolismos para llegar a nosotros como papás. Un hijo no necesita hacer y decir y para que el amor del padre esté sobre él, para que la protección de papá, de mamá estén sobre él. Y entonces yo veo esa gran bendición de hacernos sus hijos. Un hijo que puede estar con papá, que puede recibir la bendición y la protección de papá, que ya no está a la deriva y con el temor, ¿acaso me va a escuchar? ¿Acaso me va a perdonar? ¿Acaso estará por aquí? ¿Le importaré? No, porque es hijo y es amado. Y entonces él dice que nos hizo hijos. Y wow, a mí toca mi corazón porque un hijo es amado por su padre. Y él decidió hacernos hijos. Cuando nadie más podía ver en nosotros algo bueno. Cuando quizá nadie podía predestinar muchas cosas feas para nosotros. Él nos tomó y cambió. Yo doy gracias a Dios. Porque si yo veo ese antes y ese ahora y doy gloria a Dios. Porque nada se parece. Veo a mis hijos que no han tenido que vivir tantas cosas que quizás nosotros tuvimos que vivir, tantas malas decisiones que nosotros mismos tomamos por no conocerle, por no realmente saber que somos hechos sus hijos y que Él va a estar ahí por nosotros. Claro que sí, entonces todo aquel que invoca el nombre del Señor será salvo. Todo aquel que tiene hambre y sed puede encontrarle, puede llegar al manantial de vida, puede saciarse de Él, conocerlo verdaderamente. ¿Y dónde lo vamos a conocer? En la palabra. Y yo quiero repetir esto más: a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Así que te invitamos, tú que nos estás viendo y aún no te has encontrado verdaderamente con ese Dios poderoso, pero en tu corazón está esa hambre y esa sed, ¿sabes qué? No te preocupes, Dios va a poner hombres y mujeres para que te hablen, te enseñen y puedas tú conocer al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien el Padre envió. Y su Espíritu Santo te revelará todo lo que está escrito en su palabra. Pues muchísimas gracias, mi amor, por haber estado compartiendo estos tiempos tan hermosos en este podcast. Y pues a todos los que nos están viendo, les bendecimos y declaramos que el Espíritu Santo de Dios está en su corazón y se está moviendo a través de sus pensamientos. Así es. Dios les bendiga, les amamos y creemos en la obra poderosa de nuestro Señor. Que tengan una excelente noche. Que Dios les bendiga.